¿Qué onda? ¿Cómo están? Otra vez aquí en un video más, ya tiene mucho que no grabamos. Y pues bueno, ahorita vamos a tocar un tema un poco controversial. Bueno, no controversial, más bien muy desinformado. Porque por eso es controversial, porque está muy desinformado y hace muchas pendejadas. Y ahorita lo que vamos a hablar es en el tema del uso de fármaco o de hormonas o de ayudas para las mujeres. ¿Por qué? Pues realmente porque para las mujeres hay mucha desinformación y realmente las mujeres, si en los hombres se hace todo mal, en las mujeres está peor, ¿no? Porque ya las mujeres empiezan a usar cosas para hombres y luego empiezan a usar fármacos sin ningún sentido, ¿sí? Entonces, desde ahí que estamos mal. Obviamente estamos hablando aquí de un tema ya de optimización, ¿no? Optimización de resultados, porque como siempre lo he dicho, si tú eres mujer y vas empezando a entrenar y no ves resultados, es porque no estás haciendo las cosas bien, porque seguramente no entrenas bien, seguramente no te esfuerzas y seguramente tienes una alimentación deficiente, o en dado caso tienes algún tema hormonal que no te deja obtener tus resultados, y para eso debes acudir con un profesional, debes tener un panel hormonal completo, un chequeo de tu panel hormonal completo, y en base a eso decidir qué vamos a hacer. Pero bueno, de todos modos, las mujeres, aunque no hagan bien las cosas, aunque no tengan buena alimentación y no tengan buen entrenamiento, quieren cosas milagrosas, es cuando empiezan a recomendarse medicamentos, sustancias o hormonas entre ellas, porque piensan que eso les va a dar el cambio, que la verdad eso no funciona. Aquí, como lo dije hace ratito, lo primero que hay que hacer es checar tu panel hormonal. Si todo está bien, acomodar tu alimentación, y si todo está bien, acomodar tu entrenamiento. Si en base a eso no tienes resultados, ya de verdad no sabría qué decirte, porque no habría por qué no tuviera resultados si todo está bien, a menos de que no lo hagas. Ahí sí tendríamos un tema. Entonces, en el caso de que ya hayas tenido tus resultados, ya hayas llegado a tu límite natural, ya como mujer hayas entrenado y quieras más, hay algunas sustancias que se usan mucho en el culturismo que se pueden ayudar como para optimizar esos resultados, ¿no? Estamos hablando ya cuando alguien quiere más, ¿no? Cuando alguien quiere más ya de lo natural, a lo mejor en competidoras que a eso se dedican, pudieran usar esas sustancias, pero aunque sean competidoras, la mayoría está mal asesorada y la mayoría empiezan con cosas descabelladas, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá con otras sustancias o con otros fármacos pudieron haber hecho lo mismo sin dañarse tanto, ¿sí? Entonces aquí es un tema, pues aquí porque voy a tratar de explicarlo de una manera un poquito más resumida, ¿sí? Y también quise abordar este tema porque pues en el caso de mis pacientes mujeres, también vienen diciéndome que es que me recomendaron que usara esto, me recomendaron que usara la Oxa, me recomendaron que usara tal cosa. O sea, desde ahí están mal, porque aparte, si a ti como mujer no te importa tu salud y a ti como mujer no te importa lo que pueda suceder usando fármacos que ni siquiera sabes cómo funcionan, no sé por qué los recomiendan, ¿sí? Entonces por eso quise hacer este video, para que entendamos a lo que estamos hablando, ¿sí? Existen varios fármacos, existen varias sustancias que podemos utilizar para optimizar los resultados. Recuerden que todo lo que estamos hablando está fuera de la prescripción médica, ¿sí? Porque son sustancias y son dosis que se van a usar fuera de una prescripción médica para alcanzar un resultado físico-estético, ¿no? Dentro de todos esos yo lo divido en varios escalones o en varias etapas, ¿sí? Pero, por ejemplo, para optimizar esos resultados, una persona que es totalmente natural y que tiene poco entrenando y que ya llegó a su límite natural y que quiere un poquito más de cambio sin dañar tanto su salud, hay muchos fármacos que podemos utilizar sin llegar a poner en riesgo tu salud y, más que nada en el caso de las mujeres, tu feminidad. O sea, ¿qué me refiero a esto? A que no te virilices y no te conviertas en hombre, porque siempre pasa y muchas mujeres no lo notan, o más bien no lo quieren notar porque tienen buenos resultados. Pero bueno, ¿con qué vamos a empezar? Aquí estamos hablando que aquí está la prescripción médica. Aquí abajo, prescripción médica. ¿Ok? Fuera de esa prescripción médica podemos utilizar sustancias que no lo recomiendo y mucho menos espero que las utilicen, pero que nos pueden ayudar a optimizar el rendimiento y que nos pueden ayudar a optimizar los resultados que quieres sin dañar tanto tu salud. ¿Como cuáles? Pues las sustancias que son más usadas en humanos, las sustancias que tu cuerpo tiene más afinidad con ellas, las sustancias que están
que tienen estudios, que están actualmente en circulación y que realmente el daño pudiera ser el mínimo posible. Para esta gráfica voy a poner, no sé, vamos a tener, con estas sustancias que voy a mencionar, vamos a tener un 25% de resultados más, ¿sí? Y quizá en salud estaríamos en un 90%, ¿sí me entender? O sea, ¿a qué me refiero a esto? Que vamos a preservar un poco la salud, obviamente ya no estamos metiendo sustancias arriba de la prescripción médica, pero todavía son cosas que se pueden controlar y bien suministradas, no traen tantos efectos secundarios, pero así como no tienen tantos efectos secundarios, tampoco nos traían tantos resultados. ¿Cómo qué sustancias estoy hablando? Pues sustancias que todos conocemos y que alguna vez se utilizaron, como cuál, clenbuterol, ¿sí? Hormona de crecimiento, ¿sí? ¿Qué otra? Insulina, etc. Este tipo de hormonas las podemos utilizar en mujeres, en una mujer que quiere optimizar su rendimiento, ¿sí? Y son hormonas y son sustancias que realmente no le van a tener un daño tan perjudicial a su salud, pero tampoco no es como que vayan a tener un resultado como el que quieren. Pero en la mayoría de las mujeres que quieren más, pueden tener y llegar a donde quieren llegar sin tener que poner en riesgo tanto tu salud. Ese sería el primer escalón y lo más inteligente de hacer. ¿Por qué? Pues porque la insulina es una hormona reconocida por el cuerpo, que se sigue utilizando, que está aprobada y que la gente la utiliza en la actualidad y que podemos tener un mejor control. La hormona de crecimiento, otra hormona que también está utilizada, que sigue en circulación farmacéutica, que la puedes conseguir en la farmacia y también podemos tener un buen control de ella con menos riesgos. El clenbuterol, ahí vamos a decir, el clenbuterol es malísimo. No, pues no es malísimo porque, aquí en México ya no se utiliza tanto, pero creo que hay todavía países, por ejemplo China, que todavía lo utilizan como tratamiento de asma para niños, ¿sí? Y es un medicamento que hasta hace poco fue a la circulación, pero que todavía se sigue administrando. Entonces, dentro de estos fármacos, pudieras encontrar bien administrados y con una buena pauta, pudieras encontrar más resultados sin tener que poner tanto riesgo a tu salud y más que nada la feminidad. ¿Por qué? Porque es otra cosa antes de pagar al segundo escalón, ¿sí? En el tema de uso de sustancias en las mujeres no tienen ningún riesgo de eje. ¿Por qué? Porque no hay eje que se suprima en el uso de sustancias. El mayor riesgo en las mujeres es, tanto como en los hombres, riesgos sistémicos, daños sistémicos al corazón, al cerebro, bla, 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 pero el más importante es la virilización, ¿sí? La virilización con el uso de hormonas demasiado androgénicas y sin control, ¿sí? Por eso en el segundo escalón yo pondría, para mujeres que quieren optimizar a lo mejor en esto que voy a decir, muchos van a empezar a que, nada, ¿cómo crees? ¿Cómo dices pendejadas? O van a empezar a hablar como siempre hablan, porque la mayoría de la gente que habla es la que no tiene conocimiento, pero quizá en el segundo escalón podríamos poner la testosterona. Testosterona, sí. Una testosterona. ¿Por qué? Porque la testosterona es otra hormona que también tienen las mujeres, así como los hombres, y es una hormona que se puede controlar, ¿sí? Se puede controlar mediante analíticas, se puede suministrar con indicaciones médicas, se puede llevar un control de la testosterona y al final es algo que ya produce tu cuerpo, y a lo mejor esto en buenos niveles y con algunos otros medicamentos que te ayuden a bajar, como en este caso es la conversión a DHT para que no se androgenicen, para que no tengas androgenización, pues todo eso es más controlable con el simple uso de la testosterona. Aquí lo que nos estamos yendo a lo mejor a un 80% en la salud y en a lo mejor 40% de resultados. ¿Sí me entienden? Pero sí, así es, la testosterona sería algo que yo utilizaría también en mujeres que quieren a lo mejor aumentar su rendimiento o simplemente en mujeres que quieran tener un poco más de lo que ya tienen. ¿Por qué? Porque esto todavía se puede controlar. Porque si sabes cómo hacerlo, lo puedes manejar de una manera más sensata, sin poner en riesgo la salud de los pacientes, en este caso las mujeres, y sin poner en riesgo su feminidad, ¿no? Dicho esto, pasaríamos al tercer step, o al tercer escalón, que aquí ya estaremos hablando de los SARMs. Exactamente, SARMs. Sí, me han escuchado decir en videos que los SARMs no sirven para nada. Exacto, los SARMs no sirven para nada en hombres. En hombres sería una tontería utilizar SARMs, pero en mujeres es verdad que con las dosis que están aprobadas pudieran tener un poco más de resultados, pero aquí ya estaríamos hablando, ¿sí?,
de un poco más de riesgo, ¿sí? A lo mejor estaríamos hablando que estamos en un 70% de salud, ¿sí? Y pues de resultados, ponle que podrías tener un 45-50% de resultados, ¿no? Y los SARMs, bien administrados en las dosis terapéuticas o en las dosis que se hicieron los estudios, porque los SARMs hicieron muchos estudios, le metieron mucho dinero y nunca se aprobaron, pero en mujeres pudiera tener una ayuda para un rendimiento más óptimo y para que hagan esas cosas sin tener que abusar de otras pendejadas como las que usan actualmente, ¿sí? Y entonces con esto pues cuidaríamos un poco más la salud y tendrías un poco más de rendimiento, pero todavía sería algo más controlable, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos falta el último escalón, y que me da mucha risa porque ese último escalón es el que todos usan y todos recomiendan, hasta la morra del gimnasio que es nutrióloga y que se puso una mail porque su preparador, que sabe mucho, le dijo que se pusiera que una oxandrolona, una ox al día, no le hace nada. Pero fíjense hasta dónde se brincaron. Como una mujer que ni siquiera compite, como una mujer que ni siquiera se dedica a eso, ya va hasta este escalón. ¿Por qué? Por la desinformación. Estas sustancias, oxandrolona, primobolan, son sustancias que se deberían de usar ya en el último escalón. ¿Para qué? Pues para ahora sí tener esa mejora, ese 70% de mejora, ¿sí? Y obviamente un riesgo ya, aquí ya estamos en el 50% de salud o más, ¿sí? Pero esas hormonas ya son menos controlables. ¿Por qué? Porque son derivados de la DHT. Y ahí cómo lo vamos a controlar, ¿sí? No hay manera, aquí ya estás en un riesgo de androgenización. ¿Por qué? Porque sí te vas a androgenizar, porque aquí ya no hay manera de que lo quites. Si tu preparador te dice que te tomes 10 miligramos de oxandrolona al día y no te pasa nada, pues déjame decirte que te estás androgenizando. ¿Sí? Te estás androgenizando porque aunque digan, no, es que la oxandrolona es 10 veces menos potente que la testosterona. Pues sí, pero si te estás tomando 10 al día, son 70 miligramos a la semana, ¿sí? Si es 10 veces menos potente que las testosteronas, pues entonces te estás virilizando 3 veces más, porque una mujer produce de 2 a 2,5 miligramos de testosterona a la semana, entonces tú te estás poniendo 7 miligramos de testosterona, entonces claro que te estás virilizando. Eso pasa gracias a la desinformación. Entonces, yo les recomiendo que antes de hacer cualquier pendejada o antes de utilizar sustancias que no saben para qué funcionan, primero se asesoren y vayan con un profesional que sepa de lo que está hablando y pueda recomendarles algo para mejorar, que a lo mejor yo creo que la mayoría de las mujeres que quieren un poco más y quieren mejorar más, no deberían de salir de este lugar, porque con eso creo que pueden hacer muchas cosas. Ya si eres competidora, a lo mejor ya podríamos estar utilizando algunas de estas cosas, y ya si eres una competidora que va a una categoría bodybuilding o lo que sea, pues vamos para arriba o más, ¿sí? Pero el problema es que ya toda la gente, desde las competiciones bikini hasta gente que no practica, que no entrena, que no hace nada y que no compite, empiezan aquí. Desde ahí ya estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces asegúrense bien, ¿sí? Que les estén dando la información correcta. No porque veas una morra con unas piernotas y porque veas una morra que se puso mi mamá de que a ella no le pasó nada, a ti no te va a pasar. A lo mejor a ella se va a virilizar en un año y va a empezar a cambiarle la voz, va a empezar a crecer el clítoris, va a empezar a crecer la mandíbula. Esas cosas no las notan. ¿Por qué? Porque se enamoran de los resultados y empiezan a omitir otras cosas. Pero de qué pasa, pasa, ¿sí? Si en un año no te hiciste hombre, a lo mejor en 2 años lo vas a hacer, porque todo eso es con el acúmulo de tiempo y son cosas que son irreversibles, ¿sí? Entonces, dejen de hacer tonterías, ¿sí? Infórmense, y yo creo que lo mejor que pudiéramos hacer es buscar a un profesional y de preferencia no usar nada de esto porque no lo necesitan, ¿ok? En próximos videos yo creo que estaré explicando más de estas cosas, pero esta era solamente una gráfica que quería mencionar porque tengo varios pacientes que siempre me preguntan y me dicen qué pueden usar, que en el gimnasio les recomendaron la oxandrolona, que porque una muy mamada que tiene unas piernotas le dijo que la oxandrolona no le pasaba nada y que le dijo a su coach que se la pusiera y que ya no le ha pasado nada, pero pues realmente es que no se ven en espejos, no se escuchan la voz, no sé si nunca se han visto, entonces no puedes recomendar algo que te está cambiando porque al final de lo que te enamoras es de los resultados, pero cada vez está peor tu salud.